Bienvenidos en este día al culto de la Iglesia Bautista Emanuel. Nos alegramos de poder celebrar juntos la fe que nos une en Jesucristo. Este es un tiempo de adoración que presentamos a nuestro Señor. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Y te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey. Una vez más, con una corona. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Oh, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Vamos a orar para dedicar el culto a adoración al Señor. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias por el día de hoy, Señor, porque tú nos has permitido estar juntos, Señor, a través de estos medios de comunicación
Y Señor, te pedimos que tú nos des el descanso necesario en estas vacaciones, pero también, Señor, que donde quiera que estemos podamos alabar y glorificar tu nombre. Señor, gracias porque podemos estar en tu presencia, adorándote y glorificándote y dándote culto y honra a ti, Señor. Bendito eres y alabado sea tu nombre. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Porque os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no siguiendo fábulas artificiosas, sino porque fuimos testigos oculares de su majestad. Porque al recibir de parte de Dios Padre honra y gloria, desde la grandiosa gloria le fue dirigida una voz: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz dirigida desde el cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. También tenemos la palabra profética que es aún más firme. Hacéis bien en estar atentos a ella, como a una antorcha que alumbra un lugar oscuro, hasta que aclare el día y el lucero de la mañana se levante en vuestros corazones. Y hay que tener muy en cuenta, antes que nada, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque jamás fue traída la profecía por voluntad humana. Al contrario, los hombres hablaron de parte de Dios siendo inspirados por el Espíritu Santo. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas para las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Meditamos hoy en la primera epístola de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 al 16. Primera de Timoteo 3, 14 al 16, y leemos en la palabra del Señor. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. El apóstol Pablo le escribe a su colaborador Timoteo, en lo que sin duda es una situación compleja para la comunidad. Resulta que dentro de la misma, y no estamos hablando de personas de otras fees, de otras filosofías, que pudiera estar intentando cambiar la mente de los creyentes en Éfeso, sino que estamos hablando de personas que forman parte de la comunidad cristiana, cuyas enseñanzas no son conforme al Evangelio que habían recibido, conforme al Evangelio que habían conocido. Y Pablo se da cuenta de que es una situación que hay que atender y por eso le escribe a Timoteo dándole algunos consejos, algunas instrucciones de cómo abordar esta situación de los falsos maestros en la comunidad. Y una cosa que llama mucho la atención en el texto que hemos leído es que el apóstol Pablo no comienza su exhortación atendiendo las enseñanzas en sí mismas, no atiende a las cuestiones que han suscitado conflicto y polémica dentro de la comunidad, sino que lo que encontramos es que, en primer lugar, Pablo quiere recordar lo que son elementos esenciales de la comunidad cristiana, de la comunidad de fe, porque si el fundamento no es claro, si la base no es sólida, lo que después se construye sin duda está llamado a caer, a derrumbarse.
Por eso el apóstol Pablo comienza dando consejos importantes, recordando qué es lo que son ellos, la comunidad de creyentes en Éfeso. Y en primer lugar, Pablo usa la expresión en el versículo 15 que son casa de Dios. Y el concepto, el término casa aquí, no se refiere a un habitáculo, no se refiere a paredes y un techo que alberga a personas, sino que el concepto de casa propio del mundo greco-romano está hablando a la estructura familiar, a toda esa realidad que componen las personas que forman parte de la familia. En definitiva, Pablo le está recordando a Timoteo que la comunidad en Éfeso, en primer lugar, es familia de Dios, es casa de Dios. Las interacciones que debe haber entre ellos tienen que ser interacciones de amor, de respeto, de cuidado. Deben ayudarse mutuamente en el crecimiento, en la edificación personal y comunitaria. Una familia que tiene a Dios como Padre y que son hermanos y hermanas los unos de los otros. Esa es la primera realidad que el apóstol Pablo quiere marcar. No es una cuestión de que cada uno vaya a la suya, no es una cuestión de que cada uno tenga su propio interés o propósito dentro, sino que todos tienen ese interés común, que es el que Dios ha puesto en su iglesia por medio de su llamamiento. En segundo lugar, le dice que esa familia, esa casa de Dios es iglesia del Dios viviente. Y sabemos que el término iglesia proviene también del griego eclesía, que era la asamblea griega donde se convocaba a los que habrían de tomar decisiones, los que habrían de participar, pero que realmente congregaba a los que habían respondido de manera positiva. Y es que pertenecer a la familia de Dios no es una obligación, nadie lo hace por la fuerza, sino que lo hace convocado por el amor de Dios, que es Padre de todos los que creen en Él. Pero pertenecer a la iglesia de Dios en esa respuesta afirmativa, en esa respuesta positiva, es reconocer que Dios es el centro de la misma. Es asamblea, es iglesia del Dios vivo. No de lo que a mí me parezca, no de lo que yo quiera enseñar, no de lo que me seduzca o yo pueda encontrar más atractivo, sino que realmente a la iglesia le da entidad e identidad la realidad de Dios tal como la conocemos en Cristo Jesús. Esto no lo habían entendido los falsos maestros. Ellos pensaban que era una congregación pues para otros fines, para otros propósitos, para enseñar no lo que habían recibido del propio Señor Jesucristo, sino lo que ellos entendían mejor, quizás lo que les era más razonable, más conveniente, más adecuado a sus intereses. Y Pablo le recuerda a Timoteo de que la iglesia no va por ahí. La iglesia no es lo que a mí me parece, sino que yo vengo y formo parte de la iglesia en la que Cristo es el centro y por tanto Él es el que marca lo que creemos, Él es el que marca lo que hacemos, Él es el que marca lo que pensamos, porque es iglesia, congregación del Dios vivo. En tercer lugar, después de haber afirmado que es casa de Dios, que es asamblea voluntaria pero del Dios vivo, dice el apóstol Pablo que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. En primer lugar, columna. Y esto no es una referencia simplemente que a Pablo se le ocurre en ese momento, sino que Pablo tiene una imagen muy clara de la ciudad de Éfeso, donde se encontraba el templo de la diosa Diana o Artemisa, un templo esplendoroso donde se podían contemplar 127 columnas que lo formaban. Y eran columnas que le daban belleza, eran columnas que le daban esplendor. Y esto Pablo también lo espera de aquellos que formamos la iglesia del Señor. Somos llamados a dar belleza, somos llamados a hermosear el mensaje y la presencia de Cristo en medio de nosotros. Los falsos maestros, no solo por sus enseñanzas en cuanto a lo que verbalmente expresaban, sino también por su manera de vivir, deshonraban, manchaban el testimonio de Jesucristo. Ellos no podían ser columnas de la verdad, porque verdaderamente su testimonio, su forma de vivir, había traído descrédito
a la casa del Señor. Por eso el apóstol Pablo dice: vosotros creyentes, aquellos que sois familia de Dios, aquellos que vivís conforme a lo que Dios nos ha enseñado, debemos hermosear con nuestro testimonio la verdad del Evangelio de Cristo. Cristo se tiene que hacer visible en nosotros. Cristo tiene que ser algo que los demás puedan ver cuando miran nuestras vidas. Esas columnas que hermoseaban el templo de Diana nos recuerdan que nuestras vidas también son esa imagen que los demás adquieren acerca de Jesucristo, acerca de su iglesia. Somos columnas como expresión artística de belleza, pero también dice como baluarte, como defensa, como sustento de la verdad. La iglesia del Señor tiene que tener claro su llamamiento, tiene que tener claro en quién ha creído, tiene que tener claro cuáles son sus convicciones de fe. Estos falsos maestros divagaban con doctrinas diversas que no se sustentaban en el Evangelio, el mensaje de Jesucristo. Y Pablo tiene otra vez que hacer aquí el énfasis claro, recordar que como iglesia de Dios, como seguidores voluntarios de aquel que nos ha llamado a la vida, como aquellos que tenemos que hermosear con nuestro testimonio a Cristo, también somos llamados a defender ese Evangelio frente a falsas enseñanzas, frente a aquellos que quieren minar, que quieren destruir el testimonio de la iglesia. Por tanto, el apóstol Pablo deja ese fundamento claro a Timoteo para que lo transmita a la comunidad. La iglesia del Señor es una familia donde todos participan para construir, para aportar positivamente al bien común y al beneficio mutuo. La iglesia es la reunión de aquellos que voluntariamente han aceptado que Cristo sea el centro de sus vidas y vivirán de manera que esto sea visible, de manera bonita, hermosa, de buen testimonio. Y cuando lleguen los momentos de dificultad, en los que algunos cuestionen, en los que algunos quieran cambiar el Evangelio, que seamos también capaces de defender aquello que hemos creído, aquello que Cristo hizo en la cruz por nosotros y que da razón de ser de lo que somos. Una vez que Pablo ha dejado claro ese fundamento de lo que la comunidad cristiana en Éfeso y por ende cualquier comunidad cristiana debe ser, entonces empieza a describir situaciones que ya son específicas de las falsas enseñanzas en la comunidad de Éfeso y, por tanto, lo que está Pablo también haciendo es recordando cuál es ese mensaje del que somos columna y baluarte, ese mensaje del que hay que dar un testimonio adecuado y ese mensaje que hay que mantener, que defender, que presentar. Pablo lo define como el misterio de la piedad, misterio que ahora ha sido revelado, porque es Jesucristo, el misterio de Dios, el propósito de Dios se ha revelado en Jesucristo. Ya no es un misterio para aquellos que creemos en Él. Y ese es el mensaje que nosotros debemos mantener. Jesucristo, que es el que da razón de ser a nuestras vidas, que es lo que nosotros predicamos. Ese es el mensaje que nosotros debemos guardar. El apóstol Pablo dice que ese misterio de la piedad es indiscutible, es grandioso, es lo que quiere transmitir. Y también lo hace en referencia al templo de la diosa Diana. Había la frase hecha de decir: grande es Diana de los Efesios. Y Pablo dice que indiscutiblemente grande es lo que Dios ha hecho en Jesucristo. Y por tanto, nosotros debemos recordarlo, nosotros debemos enfatizarlo, nosotros debemos insistir en ello, porque es grande lo que Dios ha hecho por medio de su Hijo Jesucristo. ¿Qué son las enseñanzas que Pablo quiere recordar a Timoteo, que ha traído conflicto, que ha traído disensión? Tienen que ver
con la realidad de quién es Jesucristo. Tienen que ver con su naturaleza, con su esencia. Permitidme recordar que en muchas ocasiones, cuando nosotros hablamos de herejías, nosotros lo que estamos hablando es de desproporciones. Cuando se enfatiza más una cosa que otra. Cuando no hay equilibrio entre lo que se enseña, sino que se destaca algo y se perjudica otra cosa, eso realmente es el origen del concepto de las herejías. Y esto muy probablemente es lo que pasaba en la comunidad de Éfeso, que había personas que enfatizaban un aspecto de Jesucristo desconsiderando otro, y por tanto llegando a presentar una imagen distorsionada, seguro que interesada, de quién era Jesucristo. Recordemos lo importante que es el equilibrio en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de creer. Recuerdo cuando estaba en el seminario que mi profesor de teología siempre nos insistía en la importancia de una comprensión proporcionada, equilibrada de la realidad de Jesús. Y ponía siempre como ejemplo el hecho de su vida, su muerte y su resurrección. Y decía que debíamos vivir y creer y enfatizar estos tres elementos de manera equilibrada. Porque resultaba que había aquellos que enfatizaban su vida, la vida de Jesús, sin poner demasiada atención a su muerte y a su resurrección. Y eso pues tenía su atractivo, sin duda, porque parecía que era poner el énfasis en ese Jesús que cuidaba a la gente, que daba de comer al necesitado, que sanaba al enfermo. Y eso, pues sin duda, tiene su atractivo. Pero no era esa la única y la total realidad acerca de Jesús. Podemos admirar su paso y ministerio en la tierra y sin duda es un ejemplo para nosotros de cómo vivir. Pero no podemos obviar su muerte en la cruz ni su resurrección. Al final acabaríamos con un mensaje que sí, que quizás podría ser resultón en el tiempo presente, ayudando a las necesidades ahora, pero olvidando la trascendencia de nuestras vidas y olvidando el llamamiento al arrepentimiento y a la salvación que la cruz y la resurrección nos comparten. Equilibrio es importante. Hay quienes ponen todo su énfasis en la crucifixión, descuidando la vida de Jesús y quizás olvidando la esperanza de la resurrección, ¿verdad? Y a veces esto también es un mensaje equívoco por injusto, por desequilibrado. La cruz de Cristo, claro que es central para nuestra fe, pero no podemos olvidar la esperanza de la resurrección. Si solamente tenemos una fe que casi invita únicamente al martirio, al sacrificio, sin la esperanza de que en Cristo hay vida, que en Cristo hay eternidad, otra vez la fe cristiana pierde su sentido. Y por último, aquellos que viven únicamente en la esperanza de la resurrección, solamente esperando el futuro glorioso de Dios, que sin duda todos anhelamos, en muchas ocasiones están tan orientados hacia el cielo que realmente no se comprometen en la plasmación concreta, real, cercana del Evangelio de Jesucristo aquí y ahora, y olvidan la cruz que recuerda de aquellos que sufren, de aquellos que padecen. En definitiva, equilibrio es lo importante, y eso es lo que Pablo quiere que recuerde Timoteo a la comunidad en Éfeso. Que no se trata de creer mucho en una cosa y dejar de creer en otra, sino que nuestra fe tiene que ser coherente, tiene que ser proporcionada. Y probablemente el conflicto que tiene la comunidad en Éfeso y que después se plasmará más adelante en otras comunidades cristianas, es la de un gnosticismo incipiente, es decir, aquellos que empiezan a resaltar y a exaltar aspectos trascendentes de Jesús, negando su naturaleza humana. Aquellos que buscan solamente lo espiritual, si se puede decir así, negando incluso que Jesús hubiera venido en la carne, porque eso era algo que para muchos era denigrante. Todo lo que tenía que ver con lo físico,
Con lo carnal era algo a rechazar, solamente lo trascendente, lo espiritual era lo importante. Y por tanto llegaban incluso algunos a negar que el propio Señor Jesús hubiera sido una persona que vivió en su tiempo, alguien que físicamente caminó por las calles, por los caminos de Galilea, llevando el mensaje del reino de Dios. Por eso, para que veamos otro ejemplo en otra comunidad cristiana, en 1 de Juan 4, 2 y 3 leemos: en esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Fijaros, quien no confiesa que Jesús ha venido en carne no es de Dios. Ese es el problema que seguramente Timoteo está afrontando en su iglesia. Gente que empieza a tener problemas con la humanidad de Jesús y solo quiere destacar su trascendencia, su espiritualidad. Por eso Pablo enfatiza, como hemos leído, que Dios fue como manifestado en carne, es decir, Dios se hizo presente en el mundo en carne, es decir, físicamente, en la persona de Jesucristo. Ese Jesucristo que pudieron ver, que pudieron tocar, que pudieron oír la gente de su tiempo. Manifestado en carne, predicado a los gentiles, es decir, un mensaje para todas las naciones. Jesús vino a la tierra para demostrar que el amor de Dios no hacía acepción de personas, sino que a judíos y a gentiles, es decir, a todas las naciones, ese mensaje de amor alcanzaba y les invitaba a formar parte del pueblo de Dios. Y ese mensaje dice que fue creído en el mundo, porque el mensaje de Cristo fue un mensaje efectivo, que tocó vidas, que transformó realidades. Ese mensaje que ha permitido que nosotros hoy podamos seguir respondiendo a la invitación de Dios a creer en Él, a confesarle como nuestro Señor y nuestro Salvador, algo real, concreto en nuestro mundo físico. Jesús fue manifestado en carne, fue predicado a las naciones y el mundo ha creído que Él vino para darnos vida, para darnos esperanza, para darnos salvación. Jesús vino y se hizo uno de nosotros. Padeció como cualquiera de nosotros y fue capaz de identificarse con cada uno de nosotros en nuestros sufrimientos, en nuestras dolencias. Pero su naturaleza humana también se complementaba con su naturaleza divina. El Señor Jesús vino a la tierra como hombre. Pero no fue solo un hombre, no fue solamente uno más como nosotros. Ese exceso, ese desequilibrio también sería erróneo. Pensar que Jesús, en definitiva, era tan humano que solo fue humano. Porque eso significaría que solamente el poder de un hombre es el que estaría presente en Jesús. Que Jesús solo podría hacer lo que cualquier hombre, cualquier persona podría hacer, y eso no nos trae esperanza, eso no nos libra del pecado, eso no nos da convicción de salvación eterna. El Señor Jesús vino como hombre, sin duda, pero también era Dios. Y era importante recordar también este aspecto, como hace el apóstol Pablo. Afirmemos la plena humanidad de Jesús, pero afirmemos también su plena divinidad, porque nosotros necesitamos a Dios para ser salvos. Necesitamos a ese alguien que es totalmente distinto de nosotros. Dios no es ninguno de nosotros. Dios es el creador de los cielos y de la tierra. Dios es el que tiene poder para dar la vida y para quitarla. Dios es el único que puede derrotar a la muerte y darnos camino a la eternidad. Por eso nosotros necesitamos de Dios. No podemos únicamente tener a un Jesús humano, sino también necesitamos a un Jesús que es Dios. A aquel que desde el cielo nos amó y nos ha dado la oportunidad de ver nuestras vidas transformadas y un día poder eternamente vivir con Él. Por eso el apóstol Pablo dice que
Después de afirmar la naturaleza humana de Jesús, dice que también fue justificado en el Espíritu, porque el Espíritu de Dios se hizo presente en Jesús. Lo vimos de manera singular en su bautismo, cuando desciende en forma de paloma, y cuando el Padre le dice, este es mi Hijo, a él oíd. En la transfiguración nuevamente Dios Padre reconoce que Jesús es de carácter divino, que es su Hijo amado, que es de su esencia. Fue visto de los ángeles, es decir, su testimonio no solamente es el testimonio de aquellos que le pudieron ver con sus ojos, sino que también los cielos testifican de la naturaleza divina del Hijo de Dios. Y en tercer lugar nos dice que fue recibido arriba en gloria. En esa gloria que siempre le perteneció, en esa gloria que siempre fue suya, porque Él era Dios. Y aunque se hizo hombre, aunque se acercó a nosotros en nuestro sufrimiento, en nuestra debilidad, se compadeció con nosotros, sufrió con nosotros, pero no dejó de ser el Hijo de Dios. Y después, cuando el Padre le levantó de los muertos, volvió a esa gloria que era suya, a esa gloria que nunca perdió. Queridas hermanas y queridos hermanos, quizás esto pueda parecer una reflexión muy teológica. Quizás pueda parecer que estando en agosto, en vacaciones de verano, muchos de nosotros, pues es demasiado espeso el contenido de lo que hemos presentado. Pero fijémonos las consecuencias prácticas de lo que aquí se está tratando. El apóstol Pablo es consciente de que tener una imagen distorsionada de Jesús tiene consecuencias para nuestras vidas y consecuencias prácticas de muy gran calado. Por eso Pablo no puede esperar a llegar a Éfeso, sino que dice, me adelanto y te escribo, Timoteo, para que puedas corregir esas situaciones, que no son cuestiones técnicas, que no son cuestiones de alto pensamiento, sino que son cuestiones esenciales de cómo percibimos a aquel que confesamos como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Y el apóstol Pablo ha comenzado recordando que somos casa de Dios, familia de Dios, que somos la congregación de aquellos que han respondido positivamente a la invitación de Dios. Y por tanto, no estamos aquí por lo que a mí me parezca o por lo que tú creas, sino que estamos aquí porque Dios nos ha llamado a participar en la vida de Cristo. Y la vida de Cristo se define como el apóstol Pablo nos ha enseñado, no conforme a lo que algunos que se consideran maestros puedan decir, sino conforme a cómo Dios se ha revelado en Jesucristo. Y a nosotros Jesucristo nos ha llegado como hombre, como aquel que caminó junto a la humanidad, que se identificó con nuestras necesidades, que se compadeció de nuestros sufrimientos. Dios no es un Dios lejano, sino cercano. Y en Jesucristo se hizo patente su cercanía. Y nosotros tenemos que creer en el Jesús que vino a la tierra, en el que se movió a misericordia de aquellos que tenían necesidad. Nos ha dejado ejemplo de cómo vivir como personas humanas, dependiendo del Padre. Pero también necesitamos creer que Jesús es el Hijo de Dios. Y esto no es ningún concepto que debamos evitar en nuestro pensamiento. Si Jesús no es el Hijo de Dios, si Jesús no es divino, entonces todo lo que creemos se nos viene abajo. Porque solamente estaríamos siguiendo las enseñanzas de un hombre. Y las enseñanzas de un hombre, sin más, pueden ser buenas por un tiempo, pueden ser loables, pueden ser incluso imitables, pero no responden a nuestras necesidades fundamentales. Y por supuesto no responden a nuestra necesidad de esperanza, de vidas transformadas, de vidas que anhelan y aspiran a la eternidad. Creemos en Jesucristo, el Hijo de Dios. Aquel que siendo Dios se hizo uno de nosotros, pero que nunca dejó de ser la expresión de aquel que tiene el poder para transformar nuestras vidas como nada ni nadie lo puede hacer. Tenemos que creer que Jesucristo es Dios, porque sólo así hay salvación.
porque sólo así hay esperanza, porque sólo así nuestras vidas pueden ser transformadas. Así que, queridos hermanos, querida familia en Cristo, no nos olvidemos de aquel en quien hemos creído, de aquel que nos ha llamado a ser parte los unos de los otros y parte todos del pueblo de Dios. Somos llamados a dar y hermosear ese testimonio en nuestras vidas, que se vea que Cristo nos ha transformado, que se vea que Él nos da esperanza. Y no dejemos que quienes quieran cambiar, alterar esa enseñanza de que Cristo, el Hijo de Dios, es hombre, pero también es Dios, demos nosotros testimonio de aquello en lo que hemos creído, en aquel Jesús que vino, pero que también ascendió a los cielos, y que por su gracia y por su misericordia nosotros hoy tenemos seguridad de vida eterna. A Él sea la gloria en su Iglesia. Amén. Cántalo con nosotros. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Oh, somos el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió. Su sangre nos redimió. Y su espíritu dio. Y su espíritu dio. Para darnos poder. Para darnos poder. Y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Su amor nos impulsa. Y su amor nos impulsa. No nos podemos callar. Nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Oh, sí, somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa. No nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Despidamos este culto en oración. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos y cada uno de nosotros. Amén. Feliz semana a todos. Disfrutad de la presencia del Señor en vuestras vidas y en este tiempo de verano, que es tiempo de descanso, pues también renovad fuerzas y especialmente renovad fuerzas con el Señor. Que Él os bendiga, que Él os guarde.